Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fernanda Chan, soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias. Estoy aquí con la doctora Linda Rodríguez. Estoy interesada en saber sobre el tema del frío y los factores que afectan a las personas de la población. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Soy Linda Rodríguez. Sí, un gusto de poder colaborar con tus preguntas. Doctora Rodríguez, ¿cuáles son los problemas de salud más comunes que se presentan en la época del frío? Los problemas de salud más comunes que se presentan en época de frío son los resfríos comunes. Usualmente se llaman resfríos comunes de acuerdo a los periodos o edades en que se presentan. Es decir, resfríos comunes quienes afectan más a niños pequeños, ¿no? Que luego posteriormente les voy a explicar. Eh, Bronquitis, que también tiene sus rangos en edades de acuerdo a la frecuencia, y también personas que padecen de asma. ¿Usted que los centros de salud públicos brindan la ayuda necesaria para las personas? Los centros públicos de salud pueden cubrir las necesidades, ¿no? Las necesidades básicas, pero en realidad la demanda es mucha. Hay mucha demanda en toda la población a nivel de todo el país. A veces se intenta abastecer, pero siempre en cada centro público de salud siempre hay deficiencias, ¿no? Mayormente son deficiencias administrativas por el manejo de insumos. Bueno, por eso mayormente cuando, de acuerdo a la necesidad resolutiva de cada centro de salud o puesto de salud, cuando ya no hay esa capacidad resolutiva, se trata de dar una referencia de acuerdo a la gravedad de cada caso, de cada paciente. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted daría para las personas que presentan estos síntomas? Lo que se debe hacer cuando las personas presentan estos síntomas es acudir simplemente al centro de salud. ¿Por qué? Porque estos cuadros se pueden complicar y mucho más en personas que tienen factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo o están vulnerables. Posteriormente les voy a explicar. Los que sufren más o tienen más riesgo de sufrir estas enfermedades son las personas que inmunológicamente son más vulnerables. Por ejemplo, niños, ancianos, edades extremas o pacientes que están inmunodeprimidos. Inmunodeprimidos ya por ejemplo, ¿no? Pacientes con cáncer, pacientes con VIH, eh, pacientes que tienen linfomas o alguna enfermedad que padezcan quienes bajan el estado inmunológico. Están mucho más propensos a, están mucho más propensos a padecer o a que estas enfermedades se compliquen, ¿verdad? Por ejemplo, en estos casos, en estos pocos casos que he mencionado, como el resfrío común, la neumonía, eh, pacientes con asma, también en estos pacientes se complican mucho más debido al estado inmunológico. Eh, Estos pacientes deben recibir, ¿no?, su vacuna, acudir al centro de salud para que puedan recibir su vacuna contra la influenza, para que en estos pacientes no se compliquen eh, o no se vean mucho más graves los cuadros que presenten, ¿no? Y pueda evitarse. Si hay forma como evitar, entonces es primero tomar la decisión de ir al centro de salud y bueno, eh, ahí van a poder recibir la vacuna, ¿no? Y las recomendaciones respectivas del caso. Especialmente esos pacientes siempre
están mucho más expuestos, ¿no? Como mencioné, pero personas como nosotras, que son personas adultas, jóvenes, eh, mayormente no estamos tan expuestos a complicarnos con estas enfermedades o con estos resfríos del resfrío común. Si padecemos algún tipo de resfrío, suele durar muy poco tiempo en personas. Considero usted en su experiencia que ha sido testigo de un caso de neumonía o enfermedades respiratorias. Claro, dentro del hospital o del centro médico en donde laboro, he visto muchos casos, tanto en la práctica diaria. Se han visto complicados muchos de ellos, por medio del cual se tiene que recibir atención, ¿no?, de inmediata en esos casos complicados, de los cuales se ven más afectados y casi perjudican a su vida. Pacientes que están inmunodeprimidos, pacientes con diabetes, adultos mayores y ancianos, recién nacidos también, que son muy afectados, se ven muy afectados por el frío, con neumonía, bronconeumonía, asma, pacientes, en este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, aquí concluye esta entrevista. Gracias, doctora Rodríguez, por su tiempo y disposición y por el aporte brindado a mi trabajo de investigación. Espero haber logrado resolver algunas dudas y con ello disminuir la frecuencia de complicaciones que se dan durante esta época del frío, ¿no? Para tomar conciencia y disminuir en sí los factores de riesgo que están relacionados con esta estación.